Bien, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor. Vamos a estar hablando de algunas verdades que son importantes para nosotros como congregación y para todo creyente. Para comenzar, me gustaría preguntar, ¿por qué razón cree usted, hermano, hermana, que el Señor nos ha establecido en este lugar? ¿Cuál fue la visión que el Señor les compartió a los hermanos misioneros que vinieron a predicar a este sector? Hay algunos hermanos de ese tiempo que saben cuál era la visión en particular de los hermanos. La villa en sí misma se consideraba como también un lugar donde no alcanzado dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque no se veían con grandes necesidades y también eran personas que estaban surgiendo. Y en cierto sentido, los hermanos entendían que la salvación era para todos. Y empezaron a predicar, y hermanos que no tenían quizás el lenguaje chileno, el idioma chileno, tal cual como lo manejamos nosotros, el español chileno, empezaron a enseñar, empezaron a invitar a personas, empezaron a reunirse en una casa donde está una casa misionera. No sé si se habrá vendido, la casa que estaba ubicada en la calle Colo Colo. Y en una casita chiquitita, en el patio, se empezaron a hacer las primeras reuniones. Y aún con el español, medio español-inglés, más inglés que español, la gente empezó a creer. La gente empezó a seguir al Señor Jesucristo. Empezaron a recibir el Evangelio. Nosotros en particular, si bien no vamos a colocar asuntos específicos en cuanto al por qué estamos acá, específicos en qué sentido, características, particularidades, tenemos una verdad y estamos aquí establecidos por y de parte del Señor para rogar al mundo que se reconcilien con Dios. Esa es la visión, ese es el propósito, que por medio de ese ruego nosotros podamos hacer discípulos del Señor Jesucristo, que vayan siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y para pensar en eso, me gustaría estar abriendo la palabra del Señor en Mateo. Y algo particular de este libro fue escrito por Leví o Mateo, que en sí mismo su nombre se llama, o significa, mejor dicho, significa regalo del Señor o regalo de Dios. Mateo fue uno de los apóstoles, uno de los discípulos. Él era un publicano, cobraba impuestos usureros, cobraba el impuesto oficial y cobraba un adicional, y ese adicional era para él. Por eso a los publicanos los consideraban traidores de la patria, hasta que un día el Señor pasó por delante de él y le dijo: ven, sígueme. No entró en debate, no entró en una discusión, simplemente el Señor le dijo: ven, sígueme. Y dejando todo en el banco de los tributos, se levantó y le siguió. Este hermano, este apóstol, este discípulo del Señor, escribió lo que hoy nosotros tenemos, cerca de 28 capítulos que muestran al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey prometido, como aquel que venía a gobernar, a reinar, con verdad, con justicia, con santidad, con amor. Este evangelio en sí mismo muestra grandes verdades. Podemos encontrar casi 5 discursos, 5 enseñanzas directas entre algunas cosas importantes que están entre medio. Y uno de los primeros y más icónicos es el sermón de la montaña, del monte o de la meseta, que es donde el Señor se subió y empezó a hablar bienaventurados. Y empieza a dar una serie
de bienaventuranzas para quienes tenían ciertas características. Entonces, encontramos aquí: a bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a hablar de una de estas bienaventuranzas, pero no de las que leímos, sino una que se encuentra en una sección diferente. Vamos a ir a Mateo 16. Del versículo 13 al 20. Dice así la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Titulé este sermón así: edificados y bienaventurados en la roca. Edificados y bienaventurados en la roca. Lo que el Señor nos va a estar diciendo hoy es que la iglesia, todo el conjunto de personas que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo, es edificada y preservada solamente por estar en la roca que es nuestro Señor Jesús. Y antes de entrar a la explicación del texto, me gustaría que me acompañaran a orar una vez más. Padre, en esta hora venimos a ti encomendando este tiempo para entender la importancia, lo vital que es saber quién eres tú. No solamente en el día de nuestra salvación, sino todos los días de nuestra vida. Porque es eso lo que define nuestra vida, nuestro destino, nuestro ser y nuestra razón de ser y qué hacer en la tierra. Oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea obrando en nuestros corazones y sea transformándonos, sea llevándonos a ser como aquellos hijos amados que se regocijan en el Padre, se regocijan en su Salvador por medio del gozo del Espíritu Santo. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Edificados y bienaventurados sobre la roca, y eso es lo que el Señor nos va a estar hablando hoy. La iglesia en sí misma está anclada en la roca que es Jesús. Y prefiero decirlo de entrada para no dejar pensamientos en el aire o sueltos de acuerdo a la misma lectura. ¿Por qué? Porque este texto también es usado por la Iglesia Católica Apostólica y Romana para decir que hay una sucesión apostólica, pero no vamos a desmentir eso porque sabemos que ya es falso, porque la misma palabra del Señor nos está apuntando a otra cosa.
Y vemos este capítulo que se encuentra en una sección donde se aprecia el rechazo y la posición de los fariseos y los religiosos, los líderes de la época del pueblo de Israel frente a Jesús. Estaban rechazando, estaban siendo una oposición. Y vemos en el mismo capítulo donde comienza la narración diciendo que vinieron algunos fariseos y saduceos para tentar al Señor y así hacerlo, desmentirlo delante del pueblo. ¿Y qué fue lo que le respondieron? O sea, ¿qué es lo que les pidieron al Señor? Le pidieron una señal, que mostrasen una señal, un prodigio en el cielo, que manipulara los elementos de la naturaleza. Y el Señor respondió, les dijo, versículo 2 del capítulo 16, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Cielo nublado. Y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces entramos ya necesariamente en una tensión de primera en el ambiente contra el Señor Jesucristo. Y el Señor sigue enseñándoles a los discípulos, a los apóstoles, que se cuidaran de esta mala creencia, de esta mala forma de ver y acercarse a las Escrituras para distinguir cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque estaban por medio, entendiendo los fariseos, que estaban nutridos de la palabra del Señor, estaban eliminando el poder reconocer las características que el Señor mismo había establecido que tendría el Mesías. El Mesías vendría ungido por el Espíritu Santo, estaría predicándoles las buenas nuevas a los pobres, estaría haciendo sanidad, estaría haciendo muchas señales y prodigios en cuanto al cuerpo de las personas y estaría salvando. Y aún así, viendo todo eso, estos fariseos, estos líderes religiosos, no consideraban con reconocer a Jesús que era realmente el Cristo de la gloria. Entonces este capítulo nos empieza a narrar eso y nos concentra en la importancia de entender que la confesión de que Jesús es el Señor también implica un compromiso de vida y una renuncia de nuestra vida. De hecho, el capítulo termina anunciando su muerte. Termina anunciando que iba a padecer. Termina diciendo a los discípulos, incluso al mismo apóstol Pedro, en el versículo 24, que si alguno quiere ir en pos de él, tenía que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Si estamos acá, si estamos precisamente en esta localidad geográfica, en esta comuna, es porque personas se unieron a la confesión de Pedro y establecieron esa confesión como base para llevar la predicación de ese testimonio a los inconversos. Si estamos aquí, si hemos estado 44 años acá, es porque estamos anclados a esta verdad. Y esta verdad es la que define la razón de nuestra vida y lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que nos comienza diciendo? La confesión de la iglesia. La confesión de la iglesia, que en cierta medida es la confesión que leímos que sale de la boca de Pedro. Versículo 13 nos establece que el Señor Jesucristo estaba recorriendo, haciendo su ministerio para enseñar y hacer obras. Obras que testificaban que Él era el Mesías, obras de poder. Y se fue a Cesarea de Filipo. Eso es importante porque está apuntando a que se fue al norte. No estaba cerca de la región de Jerusalén, se fue al norte, cerca de 40 kilómetros de distancia. Entonces, mientras iban en campaña para evangelizar, para llevar a cabo la predicación del evangelio, les pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús establece esta pregunta porque estaba pastoreando el corazón de los suyos. Y al pastorear el corazón de los suyos, estaba haciendo salir lo que había en el corazón de los suyos.
usa el rechazo evidente de los fariseos y de los religiosos de la época para escarbar en la vida de ellos. Los fariseos no creían en él, los saduceos tampoco. Y muchos en el pueblo que lo seguían tampoco reconocían que era el Mesías, pero sí querían sus bendiciones y sus privilegios. Por eso les pregunta lo que acabamos de leer. En la pregunta estaba citando la imagen del Hijo del Hombre. De hecho, lo he mencionado en otras ocasiones, que es como cuando se nos hace una pregunta que contiene la respuesta. El Señor Jesucristo le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a sí mismo. Y esta imagen del Hijo del Hombre no es hablar sobre la naturaleza humana en sí misma, sino que está precisando una profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Sin embargo, también estaba asumiendo lo que establece esa profecía en ese capítulo 7. ¿Y qué es lo que se establece en ese pasaje? Si me acompañan a Daniel 7, no está hablando necesariamente de alguien que está dispuesto a padecer, sino alguien que tiene autoridad, alguien que tiene dominio. Dice Daniel hablando: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre le fue dado, versículo 14, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Si estaban bien atentos y eran lectores del Antiguo Testamento y de la Biblia que existía en ese momento, iban a identificar inmediatamente que el Señor le estaba preguntando si creían que Él era el Hijo del Hombre que vendría con autoridad y dominio y poder, que gobierna sobre todas las naciones y es soberano sobre todos los pueblos. Entre líneas el Señor le estaba diciendo: ¿creen que yo soy el que iba de venir para cumplir todo lo que está escrito sobre el Cristo, sobre el Mesías? Y en el versículo 14 encontramos la respuesta y la leímos. Y bien honestamente, la respuesta de los apóstoles fue espontánea en este sentido, pero ya llevaban tiempo escuchando esto. No sé, el pueblo en sí mismo no llegaban a un consenso como tal. Algunos decían unas cosas, otros otras cosas, pero lo que sí había como un consenso en sí mismo es que Jesús tiene un poder diferente. Jesús hace señales porque tiene algo sobrenatural en sí mismo. Pero es probable que sea uno de los profetas del Antiguo Testamento, o el último profeta que había sido decapitado, que era Juan el Bautista. Al ver los milagros de Jesús, creían que era un hombre de Dios, pero no necesariamente que era el Dios Hijo encarnado que vino a morir por nuestros pecados. El primero que menciona es Juan el Bautista. Juan, decapitado por Herodes, noticia que se había sabido en todo el pueblo, era considerado como un varón santo, lleno del Espíritu, de sabiduría, de poder, de autoridad, que hablaba en el nombre del Señor, invitaba incluso a reyes a que se arrepintiesen de sus pecados y grandes pecados que habían cometido. Por eso consideraban que podría haber sido él. El poder de Dios no dejó que la voz que estaba en el desierto se callara, sino que lo resucitó. Eso tenían en mente. Mencionan, por otro lado, a Elías, que tenía un espíritu prácticamente igual en ánimo, en desplante, en servicio y ministerio que Juan el Bautista. Elías también encaró a reyes. Elías también encaró a falsos profetas. Elías también llamó al arrepentimiento. Y de hecho pensaban que podría ser Elías porque tenía la expectativa hebrea, que es bíblica, que Elías iba a regresar antes de la venida del Mesías
iba a preparar su camino. Vos que clamas en el desierto, prepara el camino del que ha de venir. Había un mensaje de parte de Juan y Elías, el arrepentimiento y crean en el Señor. Y por otro lado, otro profeta que se menciona acá es Jeremías, que hizo exactamente lo mismo. Anunció el juicio severo de parte de Dios, un inminente que vendría al pueblo si es que no se arrepentía a tiempo, cosa que no hicieron. Él se lamentaba, él lloraba, pero su voz seguía latente y fuerte en el pueblo. Arrepiéntanse porque el Señor nos va a juzgar. Eso anunciaba Jeremías. Pero no sin dejar fuera la fidelidad de Jehová, la misericordia abundante del Señor, que para quienes responden a su llamado, a su voz, el Señor los restaura y los perdona, o los perdona y restaura. Y luego terminan hablando, diciendo, eso algún profeta, alguno de los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, que fueron relevantes, o alguno que pudiese cumplir lo que en Deuteronomio 18:15 se había establecido, que vendría uno al cual toda la nación iba a escuchar. Y toda la nación debería saber que debía de obedecer a ese profeta. Bueno, en algo tenían certeza. No era ninguno de los demás, pero sí era el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Ahora, todas esas respuestas resumen opiniones de la gente que en su gran mayoría estaban erradas, pero el versículo 15 y 16 de este capítulo que acabamos de leer reflejan el propósito por el cual Jesús estaba haciendo la pregunta. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Este es el fondo de la conversación de nuestro Señor. Este es el fondo de lo que el Señor al cual el Señor estaba buscando llegar. Que se contestara lo mismo. ¿Quién soy yo?, les preguntaba Jesús a ellos. Desde su percepción, desde su opinión, desde su creencia, de lo que creían ellos en su corazón, ¿quién era Jesús? La respuesta a esta pregunta tiene una trascendencia eterna. Eso es innegable. Dependiendo de lo que respondieran, se estaba vislumbrando si su destino era el reino de los cielos o era el infierno. Y el Señor Jesucristo, en este sentido, estaba estableciendo una reflexión bastante profunda sobre el pueblo. Hay una gran necesidad, pero no entienden que la necesidad más importante es recibir al Mesías, recibir su obra, su evangelio de salvación. Y en este momento hace la misma pregunta. Si bien sabemos que entre ellos estaba Judas, que nunca creyó, y sabemos que salió de ellos, pero él cayó, él se mantuvo en silencio y respondió Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro, versículo 16, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí encontramos la declaración que da nacimiento a lo que nosotros podemos llamar iglesia. La iglesia se sustenta, permanece y prevalece por esta declaración. No podemos movernos ni un centímetro, ni un milímetro de esta declaración. Pedro, como es habitual, ser como un vocero natural, se adelantó y declaró lo que acabo de leer. Respondió sin temor alguno, y probablemente era la respuesta de los 12. Por la rapidez de la respuesta es probable que esto ya venía siendo conversado y había un consenso en general, porque cuando hablamos en la pregunta anterior, todos opinaron, o la mayoría opinó algunas cosas. Y aquí se escucha solamente una voz, como de un vocero, como de aquel que no tiene pánico escénico, sino que se adelanta y habla por los demás, con la venia de los demás también.
Entonces es probable que este consenso de creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estaba generalizado en el grupo, entendiendo que había uno que no creía en él. Todo hace pensar que en su corazón ya habían recibido la fe en sí misma de que Jesús era su Salvador, era el Rey prometido, era el ungido de Jehová. Y también era necesario que identificaran por medio de esta declaración que tenía la misma naturaleza del Dios viviente. Esto hace necesariamente una referencia a la idea del Dios viviente. Es un nombre utilizado en el Antiguo Testamento para referirse y distinguirse a Jehová de los otros ídolos, porque los ídolos del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel convivía, entendemos que eran creados, tallados, elaborados, ya sea con madera, como ya mencioné, o con yeso, con yeso. Pero ellos no tienen ninguna capacidad de moverse, no tienen ninguna capacidad de reaccionar, están muertos, son ídolos muertos, son ídolos falsos. Por otro lado, para hacer un realce sobre esto, el Señor está diciendo por medio de la boca del apóstol Pedro que Jehová es el único Dios vivo, es el único verdadero. Es el único Dios que vive para siempre, que reina, que salva y juzga con rectitud. Entonces, la importancia de la declaración que está delante de nosotros es fundamental y es vital. Esta es la razón, queridos hermanos, por la que estamos acá. Porque cada uno de nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que es el Cristo de la gloria. De hecho, podemos citar más que un momento de nuestra vida, podemos citar también un ejemplo de la misma palabra del Señor donde se responde exactamente lo mismo. Y esto no es particular de un caso, sino que es de varias conversaciones que tuvieron y donde el Señor Jesucristo establece esta enseñanza. Juan 6. En Juan 6 vemos cómo el Señor alimenta a 5,000 y entendemos que los registros históricos son más de 10,000 personas que fueron alimentadas por una multiplicación de panes y peces. El Señor expone sobre esta verdad que la necesidad del cuerpo no es mayor que la necesidad que tienen ellos de su espíritu. De hecho, es más la necesidad espiritual que la física. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. No es como el maná que comieron sus padres en el desierto cuando salieron de la tierra de Egipto, fueron liberados de la esclavitud y el Señor los sustentó con alimento constante. Y comieron maná, pero al comer maná ellos murieron. El Señor les dice, bueno, yo soy el pan de vida, el que coma mi carne no va a morir jamás. Para ellos este era un golpe tremendo, porque los que hemos estado en las predicaciones de Deuteronomio entendemos que había una sentencia exclusiva sobre el comer carne humana. Entonces el Señor lo estaba confrontando diciendo, bueno, no estoy diciendo que coman carne humana, sino que yo soy el pan de vida que descendió del cielo para quienes reciban mi testimonio y se beneficien por la entrega de mi cuerpo por medio de la fe, van a vivir eternamente. Ellos no entendían esta verdad. De hecho, en el versículo de Juan 6, del 65 al 69, dice lo siguiente. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de decir: todos nosotros somos producto de la predicación de alguien. Todos nosotros somos producto del testimonio de alguien que Dios aplicó eficazmente a nuestra alma. Esos hermanos creían con la determinación que da solamente el Espíritu Santo y la certeza que entrega el Espíritu Santo y el poder que brinda el Espíritu Santo para comunicar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es por eso que nosotros podemos decir: seguimos esta carrera en este lugar porque estamos comprometidos de la misma manera que ellos estaban comprometidos de rogar al mundo: reconcíliense con Dios y crean que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Si estamos acá es por eso y es para eso. Es esa fe, esa declaración en la misericordia de Jesús, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en su cruz, que esta iglesia está fundada en esta localidad. Es esa misma fe que ha sostenido a la iglesia durante estos 44 años. Y esa es la misma fe en esa confesión que nos hará perseverar hasta la venida del Señor. Estemos vivos o estemos ya en su presencia, si el Señor nos ayuda a preservar y dejar una enseñanza firme en el Evangelio del Señor Jesucristo, esta iglesia va a perseverar en esta como centro de adoración al Señor, como cuerpo de Cristo que invita a otros a que sean discípulos del Señor. Pero no obstante, es necesario volver un poco atrás y hacernos esa pregunta a nosotros. Lo que preguntó nuestro hermano Pedro en un comienzo es como si me hubiera robado la pregunta. Les preguntó: ¿quién es el Señor para usted? Ahora, tomando el texto y la forma en cómo está redactado el texto, podemos hacernos la pregunta: ¿quién dices tú que es Jesús, el Hijo del Hombre? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Redentor? ¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? ¿Es quien murió en la cruz para salvarte y perdonarte de tu maldad? Según la respuesta, es el destino de nuestra alma. Si lo creemos, regocijémonos. Es un día que ha preparado el Señor para lavar
y bendecir su gracia, alabar y bendecir su misericordia, alabar y bendecir su perdón, alabar y bendecir su amor, alabar y bendecir su fidelidad, porque Él, solo Él quiso manifestarse de esa forma hacia nosotros. No es que hayamos tenido algún mérito. Los últimos versículos podemos ver que se habla de esta bienaventuranza de ser personas que confiesan que Cristo es el Señor, de que Jesús es realmente el Hijo del Dios viviente. Del versículo 17 al 20, vemos que nuestro Señor Jesús responde a lo que el apóstol Pedro declaró con fe en Él. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Normalmente tomamos esta verdad como si fuese, o esta porción de las Escrituras como si fuese aplicado solamente al apóstol Pedro. Pero la verdad es que cada uno de los que han creído son bienaventurados porque no se nos reveló por persona alguna necesariamente. Las personas, si bien son portadoras del mensaje, pero ellos no tienen el poder para convencer. No tenemos el poder para tomar tu corazón y hacerte un corazón nuevo. No tenemos el poder para hacerte nacer de nuevo. No tenemos el poder para santificarte. No tenemos el poder para hacerte entrar en el reino de los cielos. Pero tenemos algo en nuestro corazón que sí puede, que es Jesús. Jesús sí puede hacernos nacer de nuevo. Jesús sí puede entregarnos el mensaje y hacerlo creer verdaderamente con firmeza que su sacrificio es y su vida es la que nos permite entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a Simón: bienaventurado eres. Aborda algo que todos nosotros debemos de saber. No hay bendición bajo el cielo. No hay bendición que hayas recibido o vayas a recibir en la vida que sea mayor que esta bienaventuranza. Ser bienaventurados porque el Señor comparte su mensaje y me hace recibirlo en mi corazón. Es una obra de bondad y amor que no tiene comparación. No hay mayor bienaventuranza que se le compare a esto. Ser bienaventurado es ser dichoso, ser gozoso, estar contento a desbordar, pero es producto de recibir todo el bien de Dios. Cuando eres bienaventurado es decir: Dios ha derramado de su bien hacia tu vida. Simón Pedro recibió todo el bien de Jehová, porque era recibir a Cristo. No hay mayor bien que Cristo. No hay mayor bondad que el Señor. Este bien consiste en que saber que Jesús es el Cristo no era un mero ejercicio intelectual, sino una verdad revelada del cielo mismo, desde la voluntad del Dios Padre. Por eso dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y esta idea de revelar es como correr la cortina, es lo mismo que se utiliza para hablar de las revelaciones de los últimos tiempos o del tiempo del fin, como Apocalipsis, es la misma idea. Entonces, lo que el Señor le está diciendo: Dios te iluminó el entendimiento. Dios hizo correr la cortina para que vieras claramente quién es Cristo. Todas esas cosas que sabías del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro: el Padre hizo que tú pudieras entenderla. Dios el Padre abrió los ojos del apóstol Pedro por completo, entendiendo todo el significado de las declaraciones que habían en la ley sobre Jesús. No era la primera vez que el apóstol Pedro estaba diciendo, ya sea de forma, no iba a ser la única vez que estaba diciendo que Jesús es el Cristo, del Hijo del Dios viviente.
No estaba expresando una idea académica, estaba expresando una confesión desde el corazón, que sabía quién era Jesús. Y eso lo puede entregar solamente el Espíritu Santo, solamente la voluntad del Padre. Versículo 18. Y agrega, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le cambia el nombre. Simón, ahora Pedro, indicando autoridad sobre él. Y que él está estableciendo como alguien que iba a ser usado por el Señor para formar su iglesia. La palabra Pedro, el nombre Pedro y roca en el idioma original son similares, pero no son lo mismo. Pedro es una piedra pequeña o pedazo de roca. Y roca habla de una masa rocosa grande, gigante. Entonces ya no es lo mismo. Entonces, cuando el Señor le habla que sobre esta roca edificará mi iglesia, es algo a lo que tenemos que prestar atención y hacer la distinción oportuna. Porque si no, caeríamos en malinterpretaciones como ya se ha caído en otras ocasiones. Pero sí estaba diciendo que el apóstol Pedro iba a ser una piedrita que iba a ser usada sobre la roca, que es Cristo, que iba a ser usado por el Señor para la fundación de la iglesia. De hecho, se leyeron los pasajes que nosotros la iglesia está edificada sobre el fundamento que es Cristo y también el fundamento, la roca que es Cristo y el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿fue usado por el Señor? Sí, por supuesto, pero nunca como que es la preeminencia, que es la roca que sostiene toda nuestra vida. El apóstol Pedro no. La declaración que salió de su boca, sí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La única roca que hay para la vida de la iglesia es Jesús. No hay otra roca que pueda sostener la iglesia. Y dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Los llamados afuera, eso significa la idea de eclesia o eclesía. Los llamados afuera, los que son convocados afuera de un auditorio, que son llamados afuera de la ciudad, afuera de las casas. Se puede conjugar de muchas formas, pero todos aquellos que son llamados afuera son una congregación y una asamblea en sí misma. Entonces el Señor está diciendo que Él iba a edificar a su iglesia con la idea de establecerla, con la idea de hacerla crecer, no solamente darle el nacimiento, sino que se establezca, que permanezca, hacerla permanecer durante los años, con el fin de que crezcan en santidad, con madurez, en amor, en misericordia, en paz, en justicia, en rectitud y también en número. Y este pueblo de llamados afuera, el Señor le dice que que el Hades, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, el Hades es el lugar de castigo para los espíritus incrédulos de los muertos y se llega ahí, como ya sabemos, por medio de la muerte. Esta es una terminología bien hebrea, pero no deja de ser cierta. Entonces, cuando está diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, está diciendo que incluso el poder que tiene la muerte y el infierno no pueden detener la obra que el Señor hace por la iglesia, en la iglesia, a través de la iglesia. Por medio de esta declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, no hay poder que pueda destruir o presentar obstáculo o deshacer lo que Jesús hace, lo que hizo y lo que hará. Ni la muerte puede detener el poder de nuestro Señor. El Señor es absolutamente el Todopoderoso y no hay nadie que se le compare. Ahora, las puertas, ya lo he mencionado, las puertas, ¿qué son? ¿Defensivas u ofensivas? ¿Son qué? Son defensivas.
el Señor hace avanzar a la iglesia. Las iglesias locales avanzan por el poder del Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no pueden contener y resistir el avance de la iglesia. Porque es Cristo quien estableció la iglesia. Es su poder que hizo nacer a la iglesia cuando vino el Espíritu Santo. Es el poder de Cristo, nuestro Salvador, que hace que nosotros estemos hoy aquí reunidos. Es el poder del Espíritu Santo que dijimos hoy domingo. Voy a ir a alabar al Señor. Es el poder del Señor que nos hace mirar durante la semana la tentación y huir de la tentación. Es el poder del Señor que nos hace hacer morir lo terrenal en nosotros. Es el poder del Señor que nos hace amar a personas que quizás libremente no amaríamos. Es el poder del Señor que nos hace considerar que nuestra prioridad en la vida es su gloria. Y es el poder del Señor que nos hace resistirnos frente al avance del pecado en la sociedad. Ni la muerte puede detener la edificación y el establecimiento de la iglesia. Y para cerrar, le dice al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto es interesante porque el Señor le está dando la autoridad según el contexto que estaba ahí establecido, que de acuerdo a los consensos que lleguen sobre la vida de una persona, si era obediente al Evangelio, eran considerados como hermanos. Si era desobediente al Evangelio e insistía en pecar, tenían la autoridad para decir: no es creyente, y lo que ataran en la tierra iba a ser atado en el cielo. Cuando una iglesia está fundamentada en la palabra del Señor, lo que está diciendo, están diciéndolo en el nombre del Señor. No es porque ellos eligen quién salvar o quién no, sino que reconocen y tienen la autoridad para reconocerlo por medio de la palabra del Señor y decir: Él es alguien que es creyente. Esa es la idea de abrir por medio de las llaves del reino. Y también se ve con la predicación del apóstol Pedro. Se unieron a la iglesia cuando vino el Espíritu Santo y después de que predicó el apóstol Pedro, cerca de 3,000 personas. Se abrió el reino y cuando ellos identificaron la conversión de estas personas, el Señor estaba también diciendo lo mismo. El Señor estaba dotando de claridad por medio del Espíritu, decir, bueno, ellos ingresaron al reino de los cielos. Por medio de la confesión que confesó el apóstol Pedro y hemos confesado todos los que somos creyentes, que Jesús es el Cristo de la gloria, Hijo del Dios viviente. Por último, es importante entender lo siguiente. Considérate, querido hermano, hermana, totalmente bendecido de parte de Dios. Porque confesar con nuestra boca, que muchas veces no estaba dedicada a cosas tan honorables, o pronunciar palabras tan divinas como el nombre de Dios y su bondad y amor, considérate extremadamente bendecido por hoy confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. No hay mayor bendición. No hay mayor bendición que eso. Pero a la vez invitarte a confiar que estás en la roca, que es Jesús, y sus palabras sostienen tu vida. Piensa en los dos cimientos. Aquellos que escuchan la predicación del Evangelio y escuchan el llamado del Evangelio, pero no obedecen al Señor, son como insensatos que edificaron su casa en la arena. Y cuando viene el juicio por medio de los tormentos, su vida es derruibada. Pero aquellos que escuchamos el Evangelio y respondemos y obedecemos al Señor conforme a su Evangelio, somos aquellos como sabios, contados como sabios, que cuando viene el juicio por medio de la tempestad, prevalecemos por medio de que estamos cimentados en la roca. Cristo es la roca eterna. Cristo es quien prevalece. Cristo es preeminente. Y el último llamado a nosotros es a reflexionar. ¿Cristo es preeminente en mi vida?
Sus palabras son quien sostiene mi vida. Sus palabras son aquellas que mantienen mi alma. Es Jesús realmente quien está dirigiendo mi alma. La invitación es a que tengamos una vida centrada en el Evangelio como iglesia. Una vida centrada en el perdón, en la gracia, en el amor, en la santidad, por medio de los méritos de Cristo. Pero haciendo una diferencia. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, no digan ni una cosa. Pero a nosotros se nos dijo otra cosa. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por último, si tienes temor, confía en lo que dice Lucas 12, 32 al 34. No temas, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompen, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No temas, querido hermano, querida hermana, al hablar del Señor y vivir conforme a lo que el Señor establece, porque estamos en la roca eterna, de la cual nuestra vida nunca caerá. Oramos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos porque podemos venir a hoy a celebrar un día más, un año más, Señor, que esa confesión salió de nuestra boca, porque nuestro corazón lo creyó, porque vino la fe del cielo por medio de esas palabras que hablaron del Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro corazón se vio convencido de que habíamos pecado contra ti. Señor, gracias por convencernos de que éramos pecadores y que necesitábamos desesperadamente un Salvador, y que no hay un Salvador tan bueno como tú, porque no hay ningún Salvador verdadero. Tú eres el único verdadero Salvador que da vida eterna, para quienes vienen a ti con un corazón quebrantado y humillado. Señor, te alabamos una vez más y agradecemos un año más porque tú eres fiel. Y nosotros no hemos alentado esa fidelidad. Tú eres fiel porque tú eres así. Y te alabamos, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque eres paciente con nosotros y estás haciéndonos crecer como iglesia. Y convence a nuestros corazones a disponernos a hacer lo que tú quieras con nuestra iglesia, porque es tu iglesia. Convéncenos de cuánto más tenemos que hacer. Guíanos a salir a predicar. Guíanos a salir a rogar al mundo que se reconcilie contigo. Guíanos, Señor, a amarnos como tú demandas que nos amemos, para así ser testimonio al mundo de que somos tus discípulos y que guardamos tu palabra, y que realmente nuestra confesión no es de boca, sino de un corazón cambiado, un corazón que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Y esa confesión que es maravillosa, que ilumina toda alma quebrantada, que está sumergida en tinieblas, esa confesión que viene a traer una nueva vida, de que tú eres el Hijo de Dios, Señor Jesús. Tú eres nuestro Salvador y Redentor. Tú eres nuestro amado. Tú eres, Señor, quien murió por nosotros, y te alabamos por eso. Ayúdanos a seguir alabándote siempre, a estar totalmente agradecidos y a nunca mirar atrás, sino mirar el destino que tenemos por delante, que es tu gloria. Y si miramos atrás, mirar cómo tu gloria se ha manifestado para tratar con estos pecadores mortales que han sido receptores de tu gracia. Te alabamos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén.